Las coladas de lava nueva sobre las coladas primigenias. Así está circulando ahora mismo la lava que emite el volcán, que sigue haciéndolo en gran cantidad en la isla de La Palma. Esa lava ya ha arrasado casi 1000 hectáreas, exactamente 988, y se ha llevado por delante 2613 construcciones. Suma 39 en las últimas 24 horas. Ha sido una noche, pueden escucharlo de fondo, de explosiones sentidas por la población y causadas probablemente por la acumulación de gases y que han servido para seguir diseminando enormes cantidades de ceniza en todo el valle de Aridane, en el oeste de la isla. La tasa de emisión de lava sigue siendo muy elevada y continúa alimentando las coladas ya existentes, como pueden ver, sin avances significativos, eso sí, en ninguna de ellas. Esas coladas están discurriendo sobre todo por el sur, en concreto la que afecta a la zona de la colada número 11, que se ha frenado y apenas camina a 1 metro la hora. Al mediodía de este martes la lava a mediodía de ayer se encontraba a 150 metros de la LP 211, aunque no se espera su afectación en las próximas horas, pero esta es la forma en que ahora mismo el volcán se sigue desangrando sobre las coladas primigenias sin ocupar por el momento nuevos terrenos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Impresionantes imágenes, la de la lava del volcán, por suerte discurriendo por una colada que ya existía. Los fenómenos que más inquietan ahora a los expertos son los movimientos sísmicos y la concentración de ceniza. Una ceniza que en las zonas más cercanas al volcán lo cubre absolutamente todo. En las casas que se mantienen en pie, retirar esa ceniza es una labor diaria para evitar que el peso haga desplomarse sus tejados. En algunos casos hay que limpiar los accesos como si hubiese caído una nevada. Pero la sismicidad continúa y además con fuerza. Hoy se ha registrado el mayor sismo desde que el pasado 19 de septiembre se iniciase la erupción volcánica. Y en las 3 ocasiones el hipocentro ha estado bajo el municipio de Mazo. La magnitud 5 es la más alta registrada en la isla hasta ahora. Es impresionante hoy la imagen de esa ceniza, pero hay 2 puntos que también atraen nuestra atención esta mañana, porque los vuelos siguen sin despegar ni aterrizar en la isla, y aunque Vinter anuncia que volverá a operar a partir de las 3 de la tarde, el barco es ahora mismo la única conexión que no sufre las consecuencias de la ceniza, que sigue flotando en el ambiente. Pero vamos a ver ahora la situación precisamente en el puerto de Santa Cruz de La Palma. Aquí es donde nos situamos, donde vamos a asistir dentro de un momento a ver qué es lo que está ocurriendo, cómo están llevando ahora mismo esta situación las compañías navieras y qué afluencia de personas está teniendo. Y de un puerto nos vamos a ir a otro, porque en Tazacorte varias embarcaciones de la Armada, ahí les ven, están comprobando el terreno para saber cómo llevar a cabo el traslado de personas desde el puerto de esa localidad hasta la zona de Puerto Naos. El traslado por barco es la mejor alternativa al cierre de carreteras amenazadas por la lava y para llevar a los trabajadores de las fincas al sur de ese muro de lava que ha levantado la erupción. Pero esa amenaza de lava, aunque sigue existiendo, se ha ralentizado. Lo que no se ha ralentizado es la afluencia de la ceniza, la caída de ceniza sobre esta zona, por ejemplo, de Las Manchas, que está ahora sobrevolando nuestro dron. Se han parado, se ha ralentizado al máximo el avance de las coladas porque, como han podido ver en las primeras imágenes, la mayoría de la lava está discurriendo por las coladas anteriores. Estamos sobre la zona de Las Manchas, que eso sí, ahora mismo lo que está es prácticamente sepultada en ceniza. A medida que se van acercando a la zona de volcán, la cantidad de ceniza es mucho mayor. Hemos estado asistiendo durante la mañana a las labores de limpieza de los tejados. Miren, para hacernos una idea,
es como si hubiese caído una inmensa nevada negra en la zona oeste de La Palma, y a medida que nos vamos acercando al volcán, esa nevada fuese más intensa, pero es como un negativo de la nevada, porque esa ceniza evidentemente es de color negro, pero se agolpa sobre las puertas, sobre las entradas de la casa y sobre todo sobre los tejados. En estos puntos es importante desarrollar la limpieza de esos tejados para evitar que estas cubiertas sumen el peso de la ceniza. Pensemos incluso si fuese a llover en los próximos días, que no está previsto, pero si esto ocurriese, el peso todavía aumentaría más, y esa ceniza al fin y al cabo es roca molida, es como si situásemos un montón de roca sobre los tejados, y el peso podría hacer desplomarse parte de esas estructuras. Por eso están accediendo tanto particulares como técnicos a estas zonas de la isla para ir retirando toda esa ceniza que pueden, y por eso nos estamos encontrando con esas imágenes de enormes capas de ceniza y de personas tratando de luchar contra ella, pero lo que un día retiran al día siguiente vuelve a llenarse. Bueno, y este miércoles se han puesto en funcionamiento dos importantes herramientas, Nacho Cabrera, para los afectados por esta erupción volcánica. Sí, por un lado se ha creado el registro único donde todos los afectados por este proceso eruptivo van a tener que inscribirse, van a tener que volcar sus datos, sus expedientes, sus documentos a la hora de tramitar una de las subvenciones. Esto va a agilizar mucho la concesión de esas ayudas, ya que todas las administraciones se van a nutrir de un mismo sitio, de ese registro único a la hora de tramitar esos expedientes. Y por otro lado se ha puesto en marcha también la web, están viendo el link en las imágenes, infovolcanlapalma.org, un portal que contiene toda la información actualizada al minuto, tanto para los afectados de esta erupción volcánica como para los habitantes de La Palma. En ese portal web van a encontrar, por ejemplo, el acceso a ese registro único donde van a tener que inscribirse, pero también el estado del semáforo volcánico, la información sobre la Oficina de Coordinación Económica y de Asistencia a los Afectados, recomendaciones para la población, enlaces de interés o las últimas noticias que acontecen acerca de este proceso eruptivo. Lo que pretendemos es que toda la información de todas las partes esté volcada en esta web y que, por supuesto, el registro es un registro único. Todas las administraciones van a poder utilizarlo para poder dar sus ayudas de emergencia. Datos de Copernicus. La lava ocupa ya casi 1000 hectáreas, Nacho. Sí, 997,9, casi 998 hectáreas de terreno ya han sido arrasadas por el avance incesante de la lava sobre la isla de La Palma, sobre esa vertiente oeste de la Isla Bonita. En ese avance de las coladas, 2.752 edificaciones se han visto ya afectadas o parcialmente afectadas, y también se han visto dañados 76,5 kilómetros de carretera. Nieves Sánchez, geóloga del IGM, del CSIC. ¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora está preocupando exactamente, por un lado, los sismos, por otro lado, la ceniza, porque parece, y vamos a empezar por esta buena noticia, que la lava está discurriendo por las coladas primigenias y no está invadiendo nuevo terreno. Sí, parece, los últimos vídeos que te las últimas noticias, es que está discurriendo terreno que ya estaba ocupado por coladas, siempre buena noticia, porque esa zona ya está destruida, está afectada, y con lo cual esperamos que discurra las nuevas sobre las antiguas. Nieves, vamos a hacer una pausa porque estamos teniendo problemas con la conexión, con el sonido, a ver si es posible recuperarlo. No podemos recuperar ahora mismo el sonido, pero vamos a intentar hacerlo de nuevo para saber cómo están yendo los últimos datos, saber qué lectura se puede hacer de esos últimos datos, atendiendo a que la lava parece que está bien encauzada en esta jornada, pero la caída de ceniza sigue siendo enorme, y sobre todo los microsismos, ¿qué nos quieren decir? Pero por lo pronto, las dos aerolíneas, Nacho Cabrera de nuevo, que operan entre islas, reanudan su operativa desde esta tarde.
Sí, a esta hora los 8 aeropuertos canarios se encuentran completamente operativos. Esa nube de cenizas en suspensión ha dado un pequeño respiro y por ello las 2 aerolíneas canarias que operan en el archipiélago reanudan sus operaciones a partir de las 3 de esta tarde. A lo largo de la tarde hay previstas 10 operaciones entre salidas y llegadas, 4 conexiones de ida y vuelta con Tenerife Norte y una conexión también de ida y vuelta con el aeropuerto de Gran Canaria. Todo esto, como siempre, muy pendiente de lo que pueda pasar con esa nube de ceniza, porque en las últimas horas ya lo hemos visto, no se ha podido operar por aire con normalidad y por ello Fred Olsen, en previsión de que puedan volver a complicarse las cosas con esa nube de ceniza, ha aumentado en una conexión más, lo han visto, su operativa con la isla de La Palma. En total serán 6 trayectos al día los que los unan Santa Cruz de La Palma con el puerto de los Cristianos, 3 de ida y 3 de vuelta, y Naviera Armas mantiene su operativa actual de 2 trayectos al día, 1 de ida y 1 de vuelta con Santa Cruz de La Palma. Porque ahora mismo, hasta ahora, el único punto de conexión de La Palma con el resto del archipiélago está en el puerto de Santa Cruz de La Palma, donde está Magali Cáceres. Magali, mucho ajetreo a esta hora en esa marina. Muy buenas tardes, Roberto. Pues precisamente no a esta hora, pero desde primera hora de este miércoles, este muelle capitalino sí que ha sido un auténtico ir y venir de pasajeros, porque como bien decía, a esta hora aún el único modo de entrar o salir de la isla siguen siendo los barcos, al menos hasta que esta tarde, a partir de las 3, Binter intente volver a operar. De momento, la naviera Fred Olsen, saben que ha ampliado esos trayectos. Son 3 los que salen desde el muelle de Santa Cruz de La Palma y otros 3 los que vienen desde el muelle de los Cristianos. A las 6:30 de la mañana salía el primero de esos barcos de La Palma. Después lo hacía nuevamente a las 11:15. El próximo llegará aquí, a la isla, alrededor de las 5 y poco después volverá al muelle de los Cristianos. Como ven, hay muchas opciones, muchos horarios para que muchas personas que inusualmente no usan pues el barco lo están haciendo por motivos personales, motivos laborales, de estudios, médicos y sobre todo, y según nos comentaban esta misma mañana, para enlazar con algunos vuelos interinsulares, nacionales o incluso internacionales. De momento, como le decíamos hace un instante, la única opción está siendo esta y son cientos los que la han venido usando durante las últimas horas. Hay que recordar que cada uno de estos barcos, como el Bencomo Express que Fred Olsen ha puesto a disposición, tiene capacidad para unas 650 personas y 250 vehículos y damos fe de que es bastante difícil encontrar todavía hoy una plaza. Claro, porque se están desviando todas esas peticiones para volar, para navegar, pero no solo está afectando la situación al aeropuerto de La Palma, también el aeropuerto de Tenerife Norte se ha visto afectado. Binter ha anunciado que va a operar a partir de las 3 de la tarde, pero hasta este momento, Isaac Tacoronte, ¿cuántos vuelos se han visto afectados en Tenerife por ese volcán? Pues aquí, Roberto, en el aeropuerto Tenerife Norte Sierra de la Laguna, en esta jornada hay 35 operaciones canceladas que se sabían con anterioridad, por lo tanto tampoco hay un trasiego de pasajeros que lleguen y se encuentren con que su vuelo está cancelado, pero como decimos, era una previsión que existía ya desde el día de ayer. La mayoría de esos vuelos tienen origen y destino en la isla de La Palma, aunque también, por ejemplo, se ha tenido que cancelar un vuelo con destino a Hierro. El resto de operaciones, el resto de destinos, tanto nacionales como a otras islas, está funcionando con total normalidad. Hay una normalidad, entre comillas, en este aeropuerto y, como bien decías, tanto Binter como Canary Fly han anunciado que a partir de las 3 de la tarde van a retomar en un principio las operaciones con la isla de La Palma y eso ha hecho que haya al menos 10 vuelos de los que han sido cancelados van a salir a lo largo de esta tarde. Como decimos, el resto de operaciones normalidad y también lo que nos insisten es que las personas que, sobre todo que vayan a viajar con Binter, especialmente a La Palma, que consulten en la web el estado de su vuelo antes de tener que llegar aquí al aeropuerto y encontrarse con que finalmente han estado cancelados. Gracias, Isaac, porque el aeropuerto de las islas occidentales, el aeropuerto de Tenerife, La Palma, evidentemente, pero también había ayer problemas en La Gomera, en el Hierro, por la llegada de esa ceniza que también está afectando a su espacio aéreo. Y estamos viendo, sobre todo en esta jornada, ceniza de todas las formas. Miren, por ejemplo, en ese vuelo del dron que estamos ofreciendo,
toda esta gente que está trabajando, todos estos técnicos, a esto nos referimos. Ahora ese tejado se ve limpio, pero hace un momento se veía exactamente como este, cubierto de ceniza. Es como una especie de nevada negra que hubiese caído sobre esta zona, ojo, porque la entrada de la casa está completamente cubierta también de ceniza y los técnicos se afanan en limpiarla. Claro, esto se limpia, es un trabajo arduo porque se limpia durante unas horas, pero dentro de un día, dos, vuelve a acumularse muchísima ceniza en esta zona. Y es quizá la imagen del día, una vez hemos visto que la lava no está haciendo avanzar ninguna de las coladas y está discurriendo por encima de las ya existentes, insistimos que esa es la mejor noticia que podemos dar en esta jornada y que ojalá se mantenga así. Vamos a ver cuáles son las previsiones. Nieves Sánchez, ahora creo que sí la vamos a escuchar, ¿verdad? Yo creo que sí, que ahora funciona mejor, sí. Bien, Nieves, decíamos que la mejor noticia es que esa lava va discurriendo, que ojalá siga así, pero ¿por qué está habiendo tantos movimientos sísmicos y además de tanta magnitud? Porque hoy se ha registrado el de mayor magnitud desde que entró en erupción el volcán. No sé si ha sido el de mayor magnitud, pero ha habido algunos en los últimos días, ha habido otro hace He leído que era magnitud 5 y que el de hoy era el mayor, he leído, pero pudiera ser de los tres mayores, porque ha habido tres de magnitud 5 también. Sí, ha habido alguno de 5, 5.1 y algunos que al recalcularlo iba a 4,9. Sí, ya hemos venido avisando desde el Comité Científico del Pevolca de que era muy probable que se siguieran produciendo sismos de magnitudes altas me refiero hasta 4 y pico, 5, y con intensidades sentidas de incluso hasta 6, con lo cual entra dentro de lo que ya venimos comprobando y midiendo desde que ha comenzado el proceso eruptivo. En los últimos tiempos la sismicidad ha ido aumentando en magnitud y sobre todo en intensidad. Pero entra dentro de lo que hasta ahora entendemos como normal en el proceso eruptivo. Hay un cierto reajuste en profundidad en la corteza y luego hay una actividad en las partes, en la zona intermedia de que el magma sigue ahí, como seguimos viendo, sigue produciéndose actividad efusiva y de emisión de piroclastos. Cuando dice reajuste, ¿a qué se refiere? Es un reajuste de la corteza de todo el esfuerzo al que ha sido sometida durante todo el tiempo de la erupción y en episodios previos de sismicidad desde 2017, que hemos venido comentando en otras ocasiones. Entonces, ha entrado mucha cantidad de magma en la corteza y ese magma ha estado saliendo en la zona de la erupción. Entonces, toda esa zona de la corteza que ha tenido mucha actividad, por así decirlo, tiene que volver ahora a un estado parecido al que tenía antes de que comenzara la erupción. Ojo, teniendo en cuenta que todavía seguimos teniendo magma, ¿vale? Claro, entonces, pero el hecho de que se reajuste, por así decirlo, ¿quiere decir algo? ¿Quiere decir que la presión es menor? Ya saben que nosotros buscamos señales en todos los datos que nos dan ustedes. Sí. En principio lo que quiere decir es que estamos lo que podríamos llamar una fase madura de la erupción o una zona, una etapa en la que la actividad es más homogénea. No es que sea estable, porque ya estamos viendo que un día el volcán emite muchas coladas, tiene mucha actividad de lavas, aumenta la tasa de emisión y de repente se producen desbordes de las coladas de lava. Luego en otros momentos apenas vemos que se muevan las coladas, pero tenemos mucha actividad de emisión de piroclastos por los centros de emisión superiores. Entonces, la actividad del volcán ahora ha entrado en esa fase en la que la actividad es similar. Puede parecer que varía mucho, de hecho lo hace, pero esa es la actividad normal del volcán ahora. Claro, ¿vale? Entonces, ese reajuste quiere decir que se está estabilizando esa actividad. Lo que es impresionante es la cantidad de ceniza que está cayendo. Estábamos diciendo, por buscar símiles, que nos recordaba una nevada, pero en negro, como si fuese la imagen en negativo, ¿verdad?, de un invierno en cualquier sitio. Es impresionante la cantidad de ceniza que se acumula. Sí, la verdad es que sí, y es de lo que más problemas nos puede estar causando ahora. Al fin y al cabo, las coladas de lava están aproximadamente en la misma zona. Hay veces que desbordan las coladas nuevas y amplían un poco de terreno que no estaba dañado previamente, pero está más o menos contenido en una zona. Pero hemos estado viendo estos días que las cenizas y todos los piroclastos emitidos llegan a toda la isla y a islas vecinas incluso, y sobre todo en la zona occidental de la isla es terrible. Tenemos espesores enormes de cenizas, es muy molesta, se mete por todas partes, afecta a la respiración, las personas que tengan dificultades de respiraciones y demás. Es un poco complicado y hay que tener mucho cuidado, utilizar mascarillas FFP2 por lo menos y tener cuidado con la ceniza porque es verdad que es muy, muy molesta.
Nieves, sabemos que desde prácticamente el primer momento de la erupción están testando el material del magma, el tipo de roca que está emitiendo el volcán. ¿Han comprobado algún cambio en el material que está expulsando ese volcán, en la roca, en los componentes de la roca que está lanzando? Pues al principio de la erupción, los primeros días, el material que se emitía, las lavas, la composición, parecía ser un poquito más evolucionada, que decimos en volcanología. Bueno, es un magma más tal vez tefrítico, no dice mucho a la población, pero bueno, es un tipo de magma un poquito más evolucionado, que lleva más tiempo en la corteza. Y luego, a partir de la primera semana, los primeros 10 días, la lava que empezó a salir es una lava más básica, que decimos, que tiene otra composición y seguramente es material que estaba almacenado debajo de este y ha salido en las siguientes fases, por así decirlo. Pero no se ha observado un cambio en la composición de momento, con los datos que tenemos, un cambio grande en la composición. Esto que hemos visto es lo que ha sucedido hasta ahora y por las noticias que tenemos en las erupciones históricas en Canarias, pero no es un gran cambio en la composición. ¿Cambiará la composición? ¿Cambiará esa composición de la roca que emite cuando empiece el volcán a dormirse de nuevo o a morir? Pues tendremos que verlo, porque hacer cualquier pronóstico ahora mismo sobre eso es muy complicado. A juzgar por otras erupciones, en principio no. Lo que sí que puede variar a lo mejor es el tipo, la fluidez de la lava. Pero como también varía con la propia dinámica eruptiva, es muy complicado. La única opción es seguir muestreando, seguir analizando esas muestras en el laboratorio e ir viendo si esa composición va variando, que de momento no se han producido grandes cambios. Sí que a veces ha habido cambios en los xenolitos, que son como fragmentos que salen con el magma de la roca que va atravesando el magma al subir, y a veces eso varía, pero también es normal porque atraviesa distintos tipos de materiales y eso puede ir cambiando. Bueno, pero la composición de momento no mucho. El otro día, por cierto, qué imagen tan impresionante viendo ese, creo que se llama rodolito, ¿no? Esa roca que rodaba por la ladera abajo y la vimos llegar prácticamente hasta el lado de quien estaba grabando esa imagen, ¿eh? Sí, bueno, rodolito es un término que utilizamos para un tipo de roca sedimentaria con algas, es un poco diferente. Ah, vale. Yo digo rodolito porque rodaba. Discúlpame. Sí. No, sí, pero los rodolitos es una roca sedimentaria. Bueno, no importa. Esa roca rodante, si quieres le llamamos así. Sí, esto era una bomba volcánica que se emite pues como un piroclasto grande, por así decirlo, que se emite desde la parte desde el centro de emisión, por una actividad más explosiva, y que lo que sucede es que baja rodando por la ladera porque tiene mucha pendiente y entonces es muy llamativa verla rodar porque se le van adhiriendo todos los piroclastos por los que va pasando y queda al final como una bola con piroclastos pegada. Sí, tremendo. Otra bola de nieve, ¿no? Que se iba haciendo más grande, volviendo a ese símil. Bueno, yo ya la había bautizado ya con otro nombre. Gracias, Nieves, por habernos atendido un día más. Gracias, buenas tardes. Muy bien. Gracias a vosotros. Bueno, ya han escuchado a Nieves Sánchez, las cenizas ahora mismo el mayor problema en esta jornada. Porque, claro, por ejemplo, afecta a los vuelos. A partir de las 3 de la tarde, recuerden, Vinter dice que retoma los vuelos, pero vamos a ver cómo va a estar el viento, qué podemos esperar. Antonio Cárdenas para las próximas horas. ¿Qué tal, Roberto? Pues ese viento va a soplar del noroeste, como estamos diciendo, por encima de 1800 metros. Es una situación parecida a la que tenemos desde anoche. Lo cierto es que esos vientos, si soplan del noroeste, irán hacia el sureste. Vamos a ver ya una imagen de este momento, aproximadamente hace media hora. Esa es la nube eruptiva, Roberto. Fíjese cómo la vemos desde el Roque de los Muchachos. Sigue viéndose de nuevo cómo se empuja, ¿eh? Exacto, esto es una visión desde el norte hacia el sur. Por tanto, este es el este y aquello de allí es el oeste. Efectivamente, hay una imagen de hace 2 horas aproximadamente. Hemos estado fijándonos en esta imagen durante toda la mañana. Hace 2 horas aproximadamente las cenizas eran mucho menores. De hecho, nos inclinamos a pensar que la situación podía mejorar, incluso que las compañías aéreas le iba a venir mejor, pero la ceniza ha aumentado en densidad. Como tú decías, sale hacia el este y con los vientos del noroeste, aunque no se aprecia bien en esta imagen, sale hacia el sureste. Vamos a ver la previsión que hace la Agencia Meteorológica Francesa. Esta es la imagen de Toulouse. Me lo vas a explicar. A ver qué... bueno, La Palma está allá arriba. Sí. Esta es La Palma, aquí está el volcán, aunque nosotros lo situamos, realmente está situado más arriba, pero bueno, tampoco vamos a pedirle mucho más a los franceses. Y esta es la dispersión de esa ceniza. Los vientos del noroeste
como ves, va hacia el sureste y ojo, porque podría afectar en las próximas horas, como ya hizo ayer, a La Gomera, y también se habla de afección a la isla del Hierro. Podría caer por ahí, claro. Podría ser para las próximas horas. En cualquier caso, esperamos que la situación mejore. Es una nube de ceniza que depende, porque claro, tenemos tres factores. Por una parte, la cantidad de cenizas, por la mañana había menos, ahora hay más. El segundo factor es el viento y el tercer factor es esa inversión térmica, para hablar, como ustedes hablarán luego, de la calidad del aire. Vamos a ver la siguiente imagen, Roberto, para ver esos vientos. Vienen del noroeste, como decíamos, e irán hacia el sureste. Esta es la previsión, al menos hasta el viernes. Hablando de la inversión térmica, que es un término... Pero en teoría, claro, se lo llevaría hacia la zona de las islas más orientales. Sí. Pero bueno, no, ahí vemos algún viento que rola... Fíjate como ya estamos en la madrugada del sábado, claro, y ese viento, incluso a esta altitud, a 3.000 metros, vuelve a ser del nordeste, claro, los benditos alisios, Roberto. Bueno, hablando de la inversión térmica, ese tercer factor importante, la inversión térmica, no vamos a entretenernos mucho, pero bueno, es cómo va cambiando la temperatura del aire con respecto a cómo vamos subiendo de altitud. En este momento, esa inversión térmica está en unos 1.200 metros de altitud. Eso hace que ahora mismo veamos esa imagen del volcán de La Palma con esa nube de cenizas. Parece que hay una neblina, ahí lo tenemos, esa neblina que tenemos en el valle de Aridane. Bueno, si seguimos avanzando... La inversión térmica, Antonio, es lo que marca el mar de nubes, ¿no? Que es lo que podemos ver en algunos puntos de las islas, Por ¿no? ejemplo, es un ejemplo muy bueno, porque precisamente el mar de nubes, cuando vienen los vientos alisios, se crea por esa diferencia de temperatura entre el viento que hay más abajo y el aire que hay más arriba, ¿no? Bueno, la inversión térmica ahora mismo en el valle de Aridane está a unos 1.200 metros. La buena noticia para las próximas horas es que esta noche o mañana esa inversión térmica va a desaparecer. Por tanto, esos gases por fin van a poder salir a la atmósfera y esperamos que ese aire, esa calidad del aire sea mejor en esa zona de la isla. La inversión térmica es como un techo, ¿verdad? Y entonces sí, ya deja esa nube. Es una etapa donde ahí, esas cenizas, pero también gases, dióxido de azufre, chocan ahí y no pueden subir y se mantienen. Si te habrás explicado bien, que hasta yo lo he entendido, Antonio, el inversor de rodolito, ¿eh? Mañana te explico lo de los rodolitos. Luego hablamos también de otras cuestiones en esta jornada, pero miren, son ya 46 días de erupción que en la zona oeste de la isla se han vivido bajo una capa de ceniza, como una lluvia fina que no deja de caer y que no dejamos de respirar. ¿Cómo afecta esto a la salud de los palmeros? Mercedes Coello, gerente de los servicios sanitarios del Servicio Canario de Salud en La Palma. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos, ¿se han incrementado las asistencias relacionadas con la presencia de ceniza? Bueno, pues en realidad un estudio, perdón un momentito, el volumen para explicar el sonido, que en realidad hemos hecho un análisis de las urgencias que se han atendido desde el 19 de septiembre hasta ahora en el hospital y las que se han atendido en el año 2020 para hacer una comparativa. Y aproximadamente, por ejemplo, en urgencias oftalmológicas solamente se han visto 50 urgencias más. También hemos visto un poquito más de urgencias respiratorias, de las cuales han ingresado 11 en todo este tiempo, desde el 19 de septiembre hasta ahora, de las cuales relacionadas con el volcán solamente son 6. Hay que decir que estos pacientes ya están dados de alta. Mercedes, sobre todo enfermedades o digamos síntomas que tengan que ver con el aparato respiratorio, ¿no? Y alergias, este tipo de cuestiones, ¿no? Efectivamente, las personas que más les afecta el dióxido de azufre y las macropartículas, o sea, la calidad del aire, son las personas que tienen EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y los asmáticos, así como las embarazadas, los ancianos, los niños que tienen un sistema respiratorio más inmaduro. Lo que producen es irritación en las mucosas y en las vías aéreas, con lo cual produce exacerbaciones de los procesos que estas personas padecen. Claro, pero esto es un elemento físico, es decir, algo que aspiramos, se queda dentro, pero me imagino que el cuerpo también tiene capacidad para expulsarlo después, es decir, no se va a quedar toda esa cantidad de ceniza adentro, ¿verdad? No, la ceniza en realidad no tiene nada que ver con las exacerbaciones de la ceniza en sí. No están provocando un aumento de la patología respiratoria, máxime cuando las recomendaciones que se le hace a todo el mundo es el uso extensivo de mascarilla FFP2 o FFP3 que tapen totalmente la nariz y la boca. En realidad lo que es perjudicial para la vía respiratoria es la calidad del aire, o sea, no
la ceniza, sino las macropartículas, que son inferiores a las cenizas, desde luego, y el dióxido de azufre, que es irritativo para la vía respiratoria. En todo caso, esa concentración de gas, de dióxido de azufre, en ningún momento ha sido perjudicial para la salud, o por lo menos no una exposición excesiva, ¿no? Lo que antes te estaban comentando el compañero que habló referente a la inversión térmica, pues lo que ha hecho es provocado como una especie de hongo, digamos así, como son gases de efecto invernadero que han quedado ahí detenidos en la comarca oeste, provocando un empeoramiento de la calidad del aire que sí que son muy malos para la salud, y se le ha pedido a la población que mientras no tengan que salir, pues que eviten salir a la calle, y que si salen, salgan puntualmente y protegidos con mascarilla FFP2. Sí, sí, no hay que perderle el respeto en ningún caso. El aire es respirable, pero evidentemente si nos exponemos menos, mejor. Y por supuesto, hacer deporte y estas cosas, no creo que se le haya presentado a nadie por allí que le haya dado por ahí, ¿no? No, eso está contraindicado, y máxime en estos días en los que la calidad del aire ha estado mal. Bueno, Mercedes Coello, muchas gracias por esta consulta en directo que nos acaba de dar, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, pues esa es la situación después de 46 días de erupción en los que los servicios de emergencia, Mónica Gómez, no han tenido respiro, casi te diría que nunca mejor dicho, ¿verdad?, por la calidad del aire. Así es, Roberto. Buenas tardes. Hoy nos hemos venido al puesto de mando, que ahora está ubicado en la antigua JTI del Paso, después de que fuera trasladado desde el centro de visitantes de la caldera de Taburiente, porque aquí se encuentran todos los equipos que están al frente de esa emergencia. Entre ellos, nuestros invitados en el día de hoy, los miembros del Secopin La Palma, porque a pesar de que siempre han estado ahí en todas las emergencias que hemos tenido en la Isla Bonita, también están presentes en esta erupción volcánica. Nos acompaña hasta ahora Heriberto Lorenzo, es el coordinador de emergencias de Secopin. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Canarias. ¿Qué papel importante está jugando el Secopin también en esta emergencia? Cuéntanos lo que están haciendo. Bueno, como todos los grupos de acción de esta emergencia, intentando colaborar, engranar ese conjunto de personas, entidades, tanto públicas como privadas, que están, voluntarios y profesionales, que están intentando ayudar a la población que está afectada en esta situación tan dura para tantas personas, ¿no? Ustedes son los encargados de coordinar esas visitas que a diario se hacen a esa zona de exclusión, de lidiar, entre comillas, con los afectados, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? Sí, están las lanzaderas de acompañamiento, que de los distintos puntos de control de entrada a la emergencia, a la zona evacuada, se realiza y se permite esa entrada de las personas afectadas, personas que van a sacar en serio en los momentos de mayor intensidad de la emergencia, de evacuación, pues esas mudanzas que en muchos casos fue la última oportunidad que muchas personas tuvieron para entrar a sus viviendas, a sus empresas, con esa labor casi humanitaria de ayudar a casi lo único que podemos hacer en esta situación, quitarnos de en medio de la proyección de las coladas. Para hacernos una idea de lo que ha supuesto esta erupción volcánica, vamos a compararla con el incendio, ¿no?, que tuvimos en el pasado mes de agosto aquí en El Paso. En lo que llevamos de erupción volcánica, esos 40 y pico días, se han perdido casi 2.000 edificaciones. Estaríamos hablando, Heriberto, como decíamos antes, de una media de 50 al día, como si hubiera 50 incendios del Paso cada día, ¿no? Sí, la emergencia de este verano, que fue bastante complicada, compleja, por el gran incendio que hubo, que se vieron afectados unas 50 y algo viviendas, edificaciones. En esta situación, que ya van más de 2.000 viviendas, 2.000 y algún centenar más, pero redondeando, como decía, 2.000 edificaciones en algo más de 40 días, vamos a redondear también a 40 días, estamos hablando de 50 edificaciones diarias. Es como si hubiésemos tenido un incendio de este verano diario, con la diferencia de que si vamos al quemado de este verano, siguen estando las calles, las casas que no se perdieron, muchas de ellas se han recuperado ya, la vida sigue en esa zona, y sin embargo en la zona afectada de ahora es algo mucho más que esas 50 viviendas de media perdidas, ¿no?
Un dato relevante que nos permite hacernos una idea de lo grande de esta tragedia. Nos acompaña también Roberto Sánchez, es uno de los gestores que, como decíamos, está coordinando diariamente esa labor con los afectados. Roberto, tú recibes llamadas, hablas con ellos. ¿Cuáles son las dudas que más presentan estos afectados? Sí, las dudas es si pueden acceder a las zonas que están habilitadas, que se sabe que están ahora habilitadas de lunes a viernes, si pueden acceder a la zona o no, si pueden ir acompañados, si pueden ir a limpiar los tejados, si no pueden ir a las zonas que están permitidas, otras no están permitidas. O sea que la gente en estos días se ha ido como acostumbrando, ¿no? Ya sí, tiene una rutina, ya ha aprendido a vivir con esta erupción. Sí, nos llaman todos los días, a ver si se puede ir, no se puede ir, qué días pueden ir, porque todavía no han cogido el tranquillo los días que pueden ir a la zona o no. Y desde el punto de vista personal, esto tiene que ser duro para ustedes también. Sí, es demasiado duro, demasiado. ¿Cómo se puede consolar a esos afectados diciéndole, mira, hoy no puedes ir o tienes que salir antes? O sea, ¿cómo se lleva ese papel? Es muy duro porque a lo mejor le dices que pueden ir y después llegan a la zona y no pueden pasar. Y es una zona que es lejos, que sabe que tiene, por ejemplo, de Puerto Nado, tiene que dar la vuelta por Fuencaliente y cuando llegan a la zona no pueden acceder porque a lo mejor el aire está contaminado y no pueden ir. Especial para los agricultores, ¿no? Que hacen ese viaje para cortar su fruta y no van a poder cortarla. Y para poder regar. Y los que van a limpiar los tejados o a ver sus casas si está bien o no está bien, porque también yo recibo llamadas y a veces no sabes qué decirles si la casa está en pie o no, que eso todavía es más duro. Sin palabras, Roberto, es lo que ellos ven, el personal de emergencias, el Secopin de La Palma que está al pie del cañón como el resto de equipos en esta emergencia y que se está pasando mal porque son personas, son profesionales que luchan contra una emergencia, pero también son personas, son vecinos de esos afectados, que lo que hace que esto sea todavía más difícil. Es evidente, Mónica, y más dureza todavía si tenemos en cuenta todo lo que ha tenido que soportar la isla de La Palma. Una pandemia, bueno, como el resto de la población de las islas mundial, pero cuando se supone que empieza la cosa a recuperarse, un incendio en medio de la situación. Y ahora este volcán que pone al límite la capacidad de los servicios de emergencia y también, evidentemente, de las personas que están trabajando en ello. En fin, gracias, Mónica. Volveremos dentro de un momento a la isla de La Palma, pero antes echamos una última mirada desde el aire, porque esa imagen de las arterias del volcán, permítanme ese símil, que se va desangrando a través de esos ríos de lava, nos está impresionando en el vuelo que estamos haciendo esta mañana con el dron. Recuerden que lo pueden seguir viendo a través del vuelo completo, a través del Twitter de Radio Televisión Canaria. Ahí se cuelga el vuelo cada día que les ofrecemos aquí en Parte y que va formando estos dibujos caprichosos, pero que nos muestran esa imagen de la lava, y es de día, y cómo brilla en esta jornada. Por cierto, lo mejor que podemos contarles hasta ahora es que esa lava, como pueden ver, está discurriendo por todos los canales abiertos en un principio, es decir, que salvo pequeñas zonas, pequeños desbordamientos, por el momento está transcurriendo sin afectar, sin destrozar zonas nuevas. Vamos dentro de un momento a seguir contándoles todo lo que está ocurriendo en la isla de La Palma y otras noticias más. No tardamos. De nuevo en directo en Atlántico Noticias, sobrevolando la zona de emisión de este volcán que nos está dejando esta impresionante imagen. No veíamos la lava porque estábamos a ras de tierra, pero desde que tomamos algo de altura podemos ver esos ríos de lava que están discurriendo por las zonas ya arrasadas por el magma en los primeros días. Por suerte no parece que las coladas que estaban avanzando sobre otras zonas pobladas continúen adelante. Hay una paralización de la mayoría de ellas y la que amenaza la carretera de Puerto Naos está discurriendo a una velocidad muy escasa según los últimos datos que tenemos. Mientras tanto, la ceniza sigue estando en el aire, cayendo y llenándolo absolutamente todo en el oeste de La Palma. Y les mostrábamos antes unas imágenes de buques de la Armada que están realizando unas labores de exploración, están observando el terreno para saber cómo llevar a cabo el traslado de personas desde el puerto de Tazacorte hacia
las zonas de Puerto Naos hacia las fincas en torno a Puerto Naos. La cuestión es tratar de sortear los muros que está poniendo la lava. Las conexiones por carretera se hacen prácticamente imposibles y una de esas carreteras, uno de esos accesos está amenazado ahora mismo por una colada. Así que el Cabildo ha pedido a la Armada que puedan trasladar, por lo menos a los trabajadores y su maquinaria, desde el puerto de Tazacorte por mar hasta esa zona en un trayecto que sería mucho más rápido y desde luego menos peligroso. Buscamos detalles sobre cómo se llevaría a cabo esa operación con Felipe Areal, es comandante del buque de acción marítima Tornado. ¿Qué tal, comandante Areal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto, desde Tazacorte. Bueno, ¿qué están haciendo exactamente? ¿Qué están explorando ahora exactamente desde los buques de la Armada? Pues Roberto, como bien has comentado, tras la solicitud del presidente del Cabildo, nosotros estamos haciendo esa exploración inicial que se trata de ver si nuestras embarcaciones, si las embarcaciones de la Armada serían capaces de varar en cada una de esas playas que hemos propuesto. Esto sería trasladado un poco al mundo de las operaciones. El principio de una operación anfibia, que no es otra cosa que trasladar el poder o trasladar cosas desde el mar hacia tierra. Este es el estudio inicial que estamos haciendo. Efectivamente, hemos empezado hoy a primeras horas del día, con las primeras luces, en la zona de Puerto Naos, la bombilla, el remo y bueno, así estamos, con los buceadores de la unidad de buceo de Canarias que hemos dejado allí esta mañana y nosotros que a media mañana hemos atracado en el puerto de Tazacorte. Claro, comandante, porque en Tazacorte hay puerto, evidentemente, ahí se puede embarcar, pero en la zona donde tendrían que desembarcar no lo hay. O sea que lo más probable, entiendo que sería hacerlo sobre una playa, ¿no? Efectivamente. Habría que hacerlo sobre una playa no preparada, pero bueno, si finalmente resulta ser viable alguno de los puntos que estamos estudiando, pues de esa forma apoyaría la Armada a la sociedad, ¿no? Haciendo o aportando esta capacidad anfibia que tiene la Armada y que aporta lo conjunto, ¿no? Trasladando desde la mar a estos agricultores a esas zonas. Sería una labor estupenda para ellos. ¿Qué es lo que están mirando principalmente? ¿Que haya calado suficiente o que las corrientes no sean demasiado fuertes? ¿Cuáles son los parámetros principales para ustedes decidir llevar a cabo esa operación? Bueno, el estudio, la verdad es que es un estudio bastante completo en el que incluye efectivamente el calado, el gradiente, sobre todo, digamos, la forma en que varía esa profundidad con la distancia, cuando la distancia aumenta a costa. Y también un punto importante es el tipo de fondo, ya sea si es arena, roca o lo que fuere. Para eso llevamos a bordo del Tornado un equipo multidisciplinar compuesto por 20 expertos, cada uno en su campo, que están haciendo estas investigaciones. Comandante, ¿y el desembarco ustedes lo tienen en principio establecido a bordo de lanchas, pequeñas lanchas, o pretenden embarcaciones algo más grandes si tienen que llevar algo de material, que no lo sé, hasta la playa? Si te refieres, Roberto, para este estudio inicial lo estamos haciendo con las embarcaciones del barco, de las embarcaciones del Tornado, y lo que estamos estudiando es para hacer el transporte en esas embarcaciones de desembarco anfibio de que dispone la Armada. Son, LCMs, es el nombre técnico, LCM-1 Eco. Que una LFM, para los que somos legos en la materia, ¿qué es? ¿Una lancha pequeña? Son embarcaciones de desembarco anfibio.
las que estamos acostumbrados a ver en las películas, ¿no? Con la rampa por delante, que se abren al llegar a la playa. Son embarcaciones más bien grandes, tienen una capacidad para que se hagan una idea de transportar alrededor de 170 infantes de marina totalmente pertrechados. O sea, son embarcaciones con una capacidad importante. Bueno, pues comandante Real, desde que me ha hablado de este traslado como una operación anfibia, ya la estoy viendo de otra manera, ¿eh? Y además a bordo de un barco de la Armada que gracias a usted pues prácticamente estamos dentro de él. Muchas gracias por habernos atendido, por explicarnos también esta operación que están estudiando. Muchas gracias, gracias a vosotros, Roberto. Bueno, pues ahí está, esa operación anfibia que pretende la Armada, porque lo tienen que plantear de esa manera para llevar agricultores y sus pertrechos desde el puerto de Tazacorte hasta la zona de Puerto Naos, la bombilla a la que elijan para desembarcar y que puedan llevar a cabo su labor. No vamos a dejar de mirar a La Palma hoy, pero vamos antes con otros asuntos. Nos vamos bien lejos, hasta Afganistán, que continúa en un auténtico clima de inseguridad y violencia. De hecho, al menos 25 personas han muerto tras un atentado en uno de los mayores hospitales de la capital, Kabul. Un nuevo atentado en Afganistán con al menos 25 muertes y unas 50 personas heridas en un ataque a un hospital en Kabul. 2 explosiones por fuera del centro hospitalario que luego fue asaltado por un grupo de hombres armados. La autoría la ha reivindicado el autodenominado Estado Islámico. Según los talibán, 4 de los atacantes fueron abatidos y 5 detenidos. Pero no solo a este hospital. Los terroristas atacan mezquitas, escuelas y hogares. Un clima de inseguridad y violencia que se acrecienta con la imposición de un gobierno y la retirada de las tropas internacionales. Ahora solo cabría esperar una guerra de guerrillas por hacerse con el control de un país entero. Bueno, y otras imágenes que nos han impresionado nos llegan también de muy lejos, de una ciudad al sur de Bolivia que amanece cubierta de granizo. Bueno, prácticamente esa guagua, por ejemplo, está navegando sobre un mar blanco y eso que ven es granizo y evidentemente después el agua que ha inundado. No es nieve, no ha nevado, ha granizado. Los tenderos en la calle ahí los ven tratando de protegerse como podían. Informan desde Bolivia que los daños materiales y también en los cultivos son importantísimos. Bueno, pues vamos a preguntar de nuevo a Antonio Cárdenas por esta situación. Antonio, porque con esto del cambio climático no sabemos si esto es una cosa que no ha ocurrido nunca o hasta cierto punto pues tiene precedentes. Sí, estamos todos pendientes de Glasgow y estamos además, yo creo que intentando concienciarnos también poco a poco de lo que es el cambio climático. Esto, como tú decías, no es una cosa que ocurra habitualmente. Sí es verdad que estamos en la temporada de lluvias que empieza justo en noviembre en Bolivia, se extiende hasta el próximo mes de marzo. Bueno, pero no es normal que caigan 5.000 toneladas de granizo en media hora, como ha informado el ayuntamiento de esta localidad, que está a unos 1.800 metros sobre el nivel del mar. Eso también influye. En Bolivia, que es un país más o menos grande, hay diferentes climas dependiendo del lugar del país en el que estés, pero aquí nunca había ocurrido algo así. Fíjate cómo han quedado esas gasolineras destruidas también por la caída del granizo. Unas imágenes espectaculares. Y ha sido como una tromba de granizo de repente. Totalmente. Caído, y algunos dirán, no, es que el cambio climático no tiene que ver con esto. Esto también ha ocurrido, pero esto cada vez es más frecuente y además son hechos insólitos que aquí, por ejemplo, en este lugar nunca habían pasado. Pero encontramos más sitios, ¿verdad? Sí, más otro caso, vamos varios kilómetros más al norte, nos vamos hasta Colombia y tenemos un desgraciado acontecimiento también provocado por las lluvias. Es ese alud, como ves ahí, Roberto, este corrimiento de tierra provocado por esas lluvias que han caído torrenciales en los últimos días en diferentes zonas de Colombia. En esta en concreto se llevó por delante un hotel y otras construcciones. Hay al menos, que se sepa, 12 personas fallecidas y una decena de heridos que han podido ser rescatados, pero todavía, como ven, las labores continúan. Hoy a las 6 de la mañana, dentro de, no sé, ya probablemente ya sea a las 6 de la mañana en Colombia, están reanudando estas labores para rescatar a más personas desaparecidas. Lo mismo en Colombia, lluvias torrenciales en poco tiempo que han provocado estos y otros destrozos en el país. Bueno, y encontramos más situaciones provocadas de nuevo por
aparentemente puede ser el cambio climático, situaciones que no se producían antes con la frecuencia, Antonio, que se están produciendo ahora, por lo menos. Ese dato sí que es cierto. Gracias, Antonio. Bueno, vamos precisamente a hablar de este asunto porque Luis Alvarado es representante de la comunidad empresarial del Foro Económico Mundial dentro de la cumbre sobre el cambio climático en Glasgow. Bueno, y veo, señor Alvarado, que está usted allí precisamente, ¿no? En esta cumbre, ¿no? Sí, hola, muchas gracias por invitarme. Sí, estoy aquí en la COP26 en Glasgow y bueno, o sea, con mucha energía, mucha tensión ahí en las negociaciones entre los Estados miembros, a ver si podemos avanzar. Muchas buenas noticias, todavía nos queda mucho, pero bueno, vemos que los países poco a poco están dando pasos importantes y sobre todo vemos algo que no tiene precedente, que es el sector privado está asumiendo el rol que le corresponde. Muchos CEOs, muchos consejeros delegados anunciando inversión climática y en nuevas tecnologías climáticas. Por tanto, eso es una muy buena noticia. Que el sector privado haya llegado a la mesa con mucha fuerza es una buena noticia para todo el mundo. Hemos visto en estos días cómo la India ha dicho que no cuenten con ellos hasta 2070. China ni ha aparecido y para colmo Joe Biden se queda dormido en la conferencia. Quítanos esa sensación pesimista que tenemos en torno a lo que está ocurriendo allí en Glasgow. ¿Se está llegando a acuerdos? ¿Se está avanzando frente al cambio climático? Se está avanzando. A lo mejor no todo lo deprisa que debamos y con la ambición que debamos, pero se está avanzando. Sí es cierto que China no está, pero China ha anunciado que para el 2060 va a descarbonizar su economía. India también un poco más tarde de lo que necesitamos. Necesitamos que aceleren y que sigan avanzando. Y bueno, lo que está claro es que se haya quedado dormido o no, Estados Unidos está de vuelta en la carrera climática. Se nota muchísimo el liderazgo americano. Desde el Foro Económico Mundial hemos lanzado distintas iniciativas con el gobierno de Joe Biden para movilizar a los compradores y a toda la cadena de valor en el sector privado para que empezar a invertir en esas tecnologías verdes que ya existen, pero hace falta escalarlas, bajarles el precio y multiplicarlas por todos los sectores. Entonces, se nota muchísimo. Hay muchas razones por las que debamos estar contentos. Son muy buenas noticias. Es verdad que las expectativas en cada COP son casi imposibles, pero hay muy buenas noticias en financiación para proteger bosques, para proteger océanos y el sector privado, como he dicho, está publicando planes para descarbonizar sus productos, sus economías, sus cadenas de valor. Todavía queda mucho trabajo por hacer y es verdad que con lo que han anunciado los países todavía no llegamos a los objetivos de 2030-2050, pero bueno, como he dicho, seguimos en la batalla y hay muchas razones por las que ser optimistas. Tenemos que ser optimistas. Se dan pequeños pasos, Luis. Usted está dentro del foro empresarial, dentro de lo que está estudiándose en Davos, por lo que tengo entendido. Ecología. Sí, y quitar... Sí, dígame. Acláremelo. No, soy parte de la delegación del Foro Económico Mundial, que es esa organización internacional para la colaboración público-privada, ¿no? O sea, ahí voy, porque muchos piensan, Luis, que a lo mejor a la hora de tener que ser ecológico esto es una traba para las empresas, es una traba para el crecimiento económico. ¿Ecología y economía son contrapuestos? No, para nada. O sea, además hay una oportunidad, o sea, ya no solo es la responsabilidad que tiene el sector privado de descarbonizar y invertir en nuevas economías para presentar productos que sean neutrales en carbono, sino hay una oportunidad inmensa a la hora de crear nuevos puestos de trabajo, economía limpia, nuevas formas de economía, y los gobiernos no pueden hacerlo por sí solos. Este es uno de estos retos generacionales que solo se resuelve por la colaboración público-privada. Las empresas deben ser parte de la conversación porque los gobiernos no son capaces de hacer frente a este reto por sí solos. La industria debe asumir ese rol y los gobiernos deben crear incentivos y herramientas para ayudar a acelerar la acción del sector privado. El sector privado quiere hacer esto, quiere ser parte de la conversación, pero necesita también ayudas, a veces en legislación, a veces en incentivos, para poder acelerar y llegar a esos objetivos de 2030-2050. La última, Luis, porque veo que tiene acento. ¿De dónde es? Nacido en Gran Canaria, pero creció en Lanzarote. Bueno, pero Canarias orgulloso. Bueno, pues nosotros también, déjemelo decirlo, de que haya una persona de aquí, un representante canario, en esta reunión tan importante. Gracias por atendernos. Gracias. Y un último mensaje, me encantaría que hubiese una delegación del gobierno de Canarias aquí, que hubiese muchos más canarios. Canarias tiene una oportunidad brillante de ser pionero en esta materia. Y aprovecho también para dar un saludo a la gente de La Palma, que lo está pasando muy mal y que nos acordamos mucho de ellos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Luis. Un abrazo. Bueno, pues pendientes de los avances a que se llega en materia climática, la Unión Europea y Estados Unidos acuerdan promover una agricultura sostenible, mientras el presidente norteamericano ha lanzado un mensaje para los que han querido estar ausentes. Tras consultarlo con la almohada, surgen las primeras reacciones al inicio de la cumbre del clima y los primeros reproches a los grandes ausentes. El hecho de que China intente adoptar un papel de líder mundial y no haya venido, vamos, lo más importante que requiere de la atención del mundo es el clima, desde Islandia hasta Australia. Es un problema serio del que huyen. ¿Cómo pueden decir que son capaces de liderar el mundo? Lo mismo para Putin y Rusia. Y se anuncia un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea por una agricultura sostenible. Y esto en línea con otro compromiso, el de reducir a un 30% las emisiones de metano para 2030. Te está diciendo que eres una inspiración para ella. Los que sí han estado son los jóvenes activistas Greta Thunberg y Francisco Vera. Se han encontrado por primera vez y lo han hecho en un evento donde UNICEF denuncia que tan solo el 34% de las políticas nacionales en cuanto al clima tienen en cuenta a las futuras generaciones. Bueno, con ese niño tan inteligente, por otra parte, con Francisco Vera, hemos hablado en este programa en varias ocasiones. En fin, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando de asuntos que les interesan, siempre centrados sobre todo en ese volcán en la isla de La Palma, que hoy da una pequeña tregua respecto a la lava, pero no respecto a la ceniza. Volvemos en un momento. Bueno, sin duda, la imagen del día, la que nos está ofreciendo nuestro dron, un vuelo que pueden ver completo en las redes de Twitter y de YouTube de la Radio Televisión Canaria, porque lo que nos muestra es esos ríos de lava que se han formado en torno a este volcán y que están circulando por la zona ya destruida por la lava. Por lo tanto, no están empujando nuevas coladas ni se están extendiendo hacia nuevos lugares donde la lava no haya estado. Eso sí, la ceniza está todavía un problema importante y se siguen registrando temblores de alta intensidad. Por lo menos hoy se ha registrado uno de los 3 mayores desde que se está siguiendo esta erupción 19 de septiembre, que comenzó el 19 de septiembre. Bueno, pero otra de las noticias del día es la bajada histórica del paro. Y digo histórica porque en el mes de octubre, desde que existen registros, si hablamos del año 1975, no se registraba una cifra así, hace 46 años. Ya ha llovido, Cristo, ¿eh? Ha llovido y bastante, cerca de 46 años desde que estaban esos registros, Roberto. Y no se registraba, como decimos, un mes de octubre tan bueno. Octubre suele ser un mes malo para el desempleo y aquí lo vemos, fíjate, esta evolución histórica de los últimos años. En el año 2013 teníamos esa crisis económica con 5 millones de desempleados en nuestro país. Vamos viendo cómo ha ido fluctuando a lo largo de los años y ese dato negativo, bueno, negativo para el desempleo, pero evidentemente esos 3.260.000 personas que en octubre firmaban... Esa línea marca el desempleo, ¿verdad? Esa línea marca la evolución desde el año 2012 hasta el año 2021 y vemos, bueno, ese dato tan positivo en España. Si te parece, vamos a ver, pues con lupa, estos datos en el mes de octubre en España, un dato que lo vamos a ver en el siguiente gráfico, donde vemos cómo ese desempleo a nivel nacional son 734 personas menos. Puede parecer poco. Eso te iba a decir, no son muchos, ¿eh? No son muchos, pero confirman la tendencia positiva, esa tendencia de los últimos 8 meses. Pues ya estamos todos vacunados, o prácticamente la mayoría de la población, y aquí vemos eso, 734 empleados menos. Hablamos del territorio nacional, también sube los afiliados a la Seguridad Social con más de 159.000,
y los trabajadores en ERTE. También es una muy buena noticia, Roberto, porque actualmente pues hay 190.000 personas que están todavía en ese ERTE esperando poder trabajar. Bueno, y son datos que también se trasladan a Canarias. ¿De qué manera? Bueno, lo de Canarias, si me permites, Roberto, es una muy buena noticia para nosotros. Canarias es una comunidad que tradicionalmente arrastra muchísimo paro y fíjate el dato, magnífico, 5.252 personas han conseguido un trabajo en el último mes, en este mes de octubre, lo que significa un 2,42% menos. Es el mayor descenso de todo el país, por eso que decíamos esa media relativa, ¿no? Esas 700 personas a nivel nacional y nosotros, los canarios, 5.252. Actualmente tenemos pues 208.000 personas. Ese número es muy alto también. Es un número muy alto, estamos acercándonos a esos datos de la prepandemia y además esa barrera psicológica de poder alcanzar algún día esas 200.000 personas que por supuesto deseamos que sean menos, claro. Que sigan bajando, efectivamente. Bueno, ¿y qué nos encontramos en el resto de los datos? ¿Hay algún otro que destaquemos? Los Tenemos sectores, que destacar me imagino que el de la hostelería, ¿no? Efectivamente, el sector de la hostelería es el más significativo. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra economía es el sector servicios. El sector de la hostelería, nosotros básicamente vivimos del turismo y que tenemos 5.489 personas menos. Hay que tener en cuenta que 158.000 personas en Canarias esperan un empleo del sector servicios, a ver si el turismo termina de arrancar y podemos absorber más empleo. El sector de la construcción le sigue con 271 personas menos. La agricultura también se reactiva tímidamente, pero se reactiva con 154. Y la industria, quisiéramos que fuesen datos más positivos para la industria, pero bueno, no siguen siendo tan malos, 117. La mala noticia, que sí que aumentan pues esas personas que no han tenido un trabajo anterior, con 789. Es una tendencia positiva, Roberto, la de este mes de octubre, pues a ver si el turismo, por supuesto, termina de arrancar. Dime. Sin empleo anterior, me imagino que ahí los jóvenes estarán en su mayoría, ¿no? Los jóvenes, muchísimas mujeres. Luego también se registran esos datos personas mayores de 45 años, a lo mejor han estado mucho tiempo para insertarse a nivel laboral o no se han formado lo suficiente durante ese tiempo de pandemia, pero es cierto, Roberto, que hay que ver esa letra pequeña, a ver el número de contratos, qué tipo de calidad se ha firmado, en fin. Bueno, vamos a valorarlo, vamos a valorar estas cifras. Los datos en sí son buenos, no se puede negar. Ahora bien, ¿son tan buenos como deberían, viniendo de tan abajo como venimos? Se lo preguntamos a dos economistas, José Miguel González y Jesús Del Amo. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. José Miguel, ¿son tan buenos como deberían o todavía no del todo? Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio son buenos en paliativos desde la perspectiva de 2020, en donde prácticamente habíamos descendido un 20% de nuestro Producto Interior Bruto y había mucha cantidad de desempleo generado por una, sobre todo, destrucción de actividad económica objetiva. Es cierto que esa actividad económica se detuvo de forma circunstancial y que en estos momentos son los rebotes tan importantes desde el punto de vista porcentual. Pero como todos los datos tienen peros. El primero ya lo han relatado ustedes, que es el incremento de las personas que incrementa el desempleo, que son el colectivo sin empleo anterior. Ese colectivo, pues, como bien se decía, son personas de nuevo ingreso en el paro registrado o también personas de paro de larga duración, que están más de 24 meses en el desempleo y por lo tanto se desubican sectorialmente de donde habían incorporado. A partir de ahí, el otro dato importante que hay que resaltar es que la temporalidad contractual se sigue incrementando levemente, pero se sigue incrementando. Eso significa que hay más contratación, pero proporcionalmente más desde el punto de vista de los contratos temporales que indefinidos. Y el tercer dato, y tal vez el más importante, es que incluso en un contexto de creación de empleo, en donde hay incrementos en la afiliación a la seguridad social, todavía quedan aproximadamente pues esas prácticamente 6.000 personas de más que teníamos en octubre del 2019, incorporándonos en un año prepandemia, que unidas a esas personas que están en ERTE, pues prácticamente hay 28.000 personas que pudiendo estar trabajando en 2019, pues en estos momentos no lo hace. Si eso lo traducimos en puestos de trabajo, pues nos podemos imaginar que todavía, siendo bueno el camino que se ha tomado, todavía queda mucho por recorrer. ¿Coincide, Jesús, con esa valoración? Sí, la verdad que la valoración de los datos es la que es. Ya lo habéis explicado perfectamente. Canarias, desgraciadamente, con el tema de la tasa de paro está a la cola nacional. Es verdad
que en estos momentos hemos sido los que más hemos rebotado, pero es lógico, ¿no? También hemos sido los más afectados por esta pandemia, que ha disparado un misil directo a nuestra principal industria, que es el turismo, ¿no? Preocupante también en Canarias el tema del paro de los menores de 25 años, que estamos hablando del 56%, pero más allá de los datos vamos a pensar en positivo. Estamos viendo una recuperación ya del turismo, estamos viendo una recuperación de los principales centros turísticos que hay en las islas. Probablemente ya todos lo percibimos, ¿no? El sur de Tenerife, por ejemplo, ya empieza a alcanzar unas cuotas de ocupación elevadas y nos tenemos que quedar con esa buena noticia, ¿no? Porque aunque quede mucho por hacer, bueno, por lo menos parece ser que estamos dejando atrás ya los efectos de esta pandemia que tanto ha afectado a nuestras islas, ¿verdad? Dos cuestiones rápidas. Unos 200.000 trabajadores ahora mismo están en ERTE. ¿Dónde creen ustedes que habrá que apuntarlos cuando salgan de ahí? ¿Al de empleados o al de desempleados? Pues esa es una pregunta que va a depender mucho de la capacidad de evolución que tengan las empresas de estos préstamos ICO con los cuales han sobrevivido y de si se reconduce pronto, sobre todo los flujos turísticos a Canarias, ¿no? Yo confío en que muchos de esos trabajadores vuelvan a sus antiguas ocupaciones, ¿no? Sobre todo en el caso de las pymes que tengan más de 50 trabajadores. Probablemente aquellos que son autónomos o que durante la pandemia no han podido acceder a esos fondos, pues probablemente el paro en esas personas que están en ERTE pues va a ser la salida no deseada que van a tener al final. José Miguel. Sí, principalmente hay que tener en cuenta que todavía queda una cuarta parte de activación, sobre todo de establecimientos hoteleros, es decir, de nuestra principal industria. Por lo tanto, la esperanza es que se vuelvan a reintegrar en sus puestos de trabajo, sobre todo porque la conectividad todavía, como lo del camino por recorrer, justamente va a incidir sobre esa posibilidad de seguir ampliando demanda. Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Los pilares de crecimiento de la economía canaria no estaban en crisis, como se podía defender por parte de algún tipo de razonamiento, sino que lo único que había una obstaculización total a los intercambios. Por lo tanto, una vez que se liberalice ese tipo de intercambio, pues probablemente prácticamente el 90% de esas personas puedan regresar a su puesto de trabajo tal y como lo estaban ejecutando. Y otro dato, en 2019. Otro dato que me llama la atención y que ya han destacado, la temporalidad. La inmensa mayoría de los contratos son temporales. Hemos escuchado ya al secretario de Estado de Empleo y a un representante de UGT diciendo que hay que revisar en esa reforma de la reforma laboral la temporalidad que precisamente permite la reforma. Espero no haberme hecho un lío. La temporalidad o la reforma de la temporalidad, ¿hacia dónde va a empujar a esos trabajadores? ¿Hacia el contrato indefinido, indefectiblemente, o puede endurecer las circunstancias para contratar más? Está claro, mi opinión personal es que en una situación como esta, con la gran incertidumbre que tienen los empresarios y las empresas en general, el tener una herramienta como puede ser la temporalidad, yo creo que va a ser una puerta de acceso al empleo, a entrar por esa temporalidad, y que cuando un empresario contrata con visos de que ese trabajador se incorpore y permanezca en la empresa. A ningún trabajador le interesa, o a ningún empresario le interesa formar un trabajador para luego despedirlo o tener una rotación muy grande de trabajadores. Pero claro, si atacamos ese tipo de empleo y no damos esa flexibilidad al empresario que ya se enfrenta a una situación de por sí con una gran incertidumbre, porque bien, parece que estamos superando el COVID, pero estamos ahora con un problema, con un desastre que tenemos bien cercano, ¿no? La incertidumbre es todavía mayor. Si encima no le damos herramientas al empresario para que pueda contratar de forma flexible y adaptarse a las circunstancias, pues podremos seguramente restringir todavía más ese acceso al empleo, ¿no? Con lo cual crearíamos más paro. Yo creo que esa es la línea, ¿no? De dar facilidades que el empresario pueda contratar durante el tiempo que lo necesite, y yo estoy convencido de que la mayoría de los empresarios lo que quieren es que sus trabajadores permanezcan en la empresa el mayor tiempo posible, ¿no? Eso es una opinión que yo veo un poco en el día a día de las empresas que yo conozco, ¿no? Sí, la incertidumbre justamente lo que hace procurar es un uso excesivo de esta técnica, pero ahora bien, las legislaciones laborales no crean ni destruyen empleo, lo hace el crecimiento económico. Por lo tanto, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En 2007 la tasa de paro en Canarias era del 9,7%, con una legislación laboral que se suponía que era diferente o perniciosa para el desarrollo económico y social. Bueno, al final es que cuando necesitas horas de trabajo los contratas con los instrumentos que tienes en ese momento. En un
incipiente proceso de recuperación que tiene atisbos también de ciertos agotamientos por riesgos de inflación, desabastecimiento, etcétera, etcétera, pues obviamente el intentar solucionar un problema global justa y única y exclusivamente atacando a un tipo de modalidad contractual tampoco viene a ser la solución definitiva. Bueno, pues hoy nos quedamos celebrando estos datos y esperando, cruzando los dedos para que sigan esa evolución, incluso mayor todavía, que buena falta nos hace. José Miguel, Jesús, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, pues ahí está, esas cifras de empleo que son tan buenas, pero nos vamos a dirigir de nuevo hasta la isla de La Palma, y concretamente al aeropuerto, para ver si la proximidad de la reanudación de los vuelos por las compañías aéreas que operan con La Palma ya ha activado un poco la actividad. Magali Cáceres. Bueno, Roberto, pues a esta hora, desde el aeródromo de Maso, vemos como poco a poco se va reactivando la actividad de las compañías aéreas. Vemos como algunos de los pasajeros se acercan al mostrador de facturación para ir asegurando su plaza en el que será el primer vuelo que salga desde esta isla con destino Tenerife Norte. Será a las 4 de la tarde, pero previamente debe aterrizar el que vendrá procedente de Tenerife y que saldrá dentro de muy poquito, a las 3 de la tarde. De momento aquí se nota en el ambiente cómo se ha limpiado un poquito a simple vista. Podemos notarlo. Ahora habrá que ver si la operatividad se mantiene durante toda la tarde. De momento se han previsto más vuelos tanto de la compañía Binter como de Canary Fly. No había previstos para este miércoles vuelos internacionales y el vuelo de Iberia ya se había cancelado desde el día de ayer. Aún así, a esta hora todavía no hay mucha actividad en el aeropuerto. Creo, Roberto, que la gran mayoría había escogido ya a esta hora la opción barco. Evidentemente, Magali, porque es ahora mismo la más segura, habida cuenta de que los problemas no se han dado solo en ese aeropuerto en el que te encuentras tú, sino que se ha extendido a otros. Por ejemplo, veíamos los problemas que ayer había en el de los rodeos en Tenerife. Claro, por eso muchas de esas personas querían asegurar su plaza. Ya esta mañana nos decían aquí en este mismo escenario que tenían que mantener la conectividad con otros vuelos, tanto interinsulares como nacionales e internacionales. Por eso prefirieron en algunos casos asegurar esa plaza en el barco. Y ya como les contábamos hace un instante, hay plaza suficiente porque hay 3 trayectos que salen de la isla, 3 que vienen desde Los Cristianos y cada uno de esos barcos tiene plazas para unas 850 personas. Así que muchos han aprovechado esos barcos. Efectivamente, gracias Magali. Bueno, saltamos del aeropuerto, cruzamos la dorsal de la isla y nos vamos de nuevo hacia el lado oeste, donde la calidad del aire sigue preocupando. Es verdad, Mónica, que muchos ciudadanos se encuentran pues en lo posible en sus casas, tratando de exponerse lo menos posible por esa calidad del aire, que es un poco menos mala, pero sigue siendo mala, ¿verdad? Así es, Roberto, y para decidir cada día cómo es esta calidad del aire, para tener esos datos, en ese papel tienen mucho que ver nuestro siguiente invitado, es Pedro Roncero, es subteniente de la UME y ustedes son los encargados, como decíamos, cada día de ir recopilando esos datos que permiten luego el PVOLCA determinar, como hacían en el día de ayer, si la calidad del aire es buena o no. Cuéntanos cómo están trabajando. Bueno, así es. Nosotros diariamente pues tenemos equipos que van monitorizando toda la zona de exclusión, bien con detectores individuales que se acercan a las proximidades o bien pues, a distancia. También disponemos de unas estaciones pues, que dan una serie de parámetros en el aire, particulados, como es el caso de estos días, ¿no? Que hemos tenido ese particulado de 10 micras, esa ceniza que nos ha estado cayendo. Y bueno, toda esa información pues a diario, continuamente, 24/7, la estamos monitorizando y mandándosela a la dirección, que es la que tiene que tomar la emergencia. Bueno, hay que decir que ustedes en estos días sí notaron, ¿no? Sí notaron que había datos que no eran normales. Sí, claro, se ha notado, como ha sido evidente, que lo que es el particulado de 10 micras y de 2,5 pues estaba aumentando porque las condiciones meteorológicas nos llevaban a que nos estuviera cayendo encima. Entonces, pues las estaciones de medición pues lo denotaban y era lo que nosotros estábamos informando. Intentar siempre que lo peligroso quede dentro de la zona de exclusión y no llegue, ¿no? No llegue a la población.
Claro, una cuestión es el tema de la ceniza y luego la zona que nosotros monitorizamos, que es la zona cercana a la lava, la zona de exclusión, pues ahí vigilamos pues una serie de gases que todo el mundo sabe que salen, pues que no se acumulen, y si hubiera alguna posibilidad de que se acumularan, pues ser capaz de detectarlos y dar los avisos correspondientes. Bueno, también vigilar que no llegue a la población, pero también cuidando a la gente a recoger enseres para que puedan trabajar los equipos que están trabajando en el interior. Claro, así es una pues acompañamientos para retirar enseres, por ejemplo hoy que se ha hecho aquí la zona de la laguna o la zona de la noria, en la zona sur, pues los equipos de medición comprueban que esa atmósfera es segura, y también a los compañeros pues de la Guardia Civil y demás de otros cuerpos que en un momento dado pueden tener una alarma por algún tipo de gas momentánea, pues se va y se comprueba que el trabajo donde están trabajando pues es seguro. Bueno, Pedro, para terminar, ¿han notado hoy en las mediciones que han hecho durante la mañana alguna diferencia con respecto a ayer ya? Bueno, se nota un poquito menos de ceniza, yo creo que eso lo hemos notado todo, y entonces pues se nota en las mediciones que los particulados pues están en un nivel inferior. En el resto de gases no ha habido novedad, está controlado dentro de la zona de exclusión, por lo tanto en eso estamos tranquilos y seguimos vigilando, que es lo que tenemos que hacer. Y muchas gracias por ello, Pedro. Gracias a usted. Pues pendientes de los datos que aporta cada día la UME y que nos permite estar tranquilos. Y si ellos aportan buenos datos, el PVOLCA va a confirmarnos a nosotros si nuestra calidad del aire es buena, pero mejor que ayer. Vamos a ver cómo evoluciona, Roberto. Bueno, y la calidad de nuestra señal que está teniendo problemas. Gracias, Mónica. Probablemente precisamente por esa cantidad de ceniza que esté provocando en algunos casos la ionización del aire y provoca algunos problemas con la señal. Miren, esto es un ejemplo claro. Estábamos viendo detrás de nuestra compañera cómo estaban limpiando ahora mismo en directo algunos de los tejados de la zona. Aunque está cayendo ahora menos ceniza que por ejemplo la que caía ayer, la cantidad acumulada es enorme y la ceniza está presente en todas partes, sobre todo en los tejados que los palmeros tratan de mantener limpios. Sobre todo se trata de retirar peso, no solo el peso que ahora esté formando toda esta cantidad de roca molida que está sobre los tejados, sino también la que puede acumular si lloviese en fechas próximas. Ahí tendríamos que sumar el peso del agua, a lo mejor los problemas por las cañerías de desagüe, si se tupen con esa cantidad de ceniza, y claro, eso podría provocar muchísimos problemas, no solo ya en la zona de exclusión, sino en los lugares donde se acumula la ceniza. En muchos casos los vehículos están tapándose de alguna manera con una tela, pero lo que un día se limpia, al día siguiente vuelve a llenarse. Lo vemos en imágenes continuas. Las calles han cambiado de color prácticamente y desde luego la ceniza va también formando parte del día a día de los palmeros, que tienen que tener mucho cuidado porque a la hora de conducir limita mucho la tracción de los vehículos. Pero como acaban de observar, los vehículos y la instrumentación para controlar la calidad del aire están testando en cada minuto, en cada momento, la situación. La calidad del aire no es todo lo buena que debería ser. Se recomienda a los ciudadanos que estén en sus casas el mayor tiempo posible, que se expongan lo menos posible, porque no es saludable someterse a ciertos niveles de gases, pero en todo caso la situación es de cierta tranquilidad, como decía ahora mismo este mando de la UME con el que hemos hablado. Lo que sí llama la atención es la acumulación en algunos puntos de la ceniza, como si fuese nieve, lo estamos diciendo durante toda la tarde, como si hubiese nevado esa cantidad de material, pero de color negro, evidentemente, que no deja ni entrar a las casas. Hay que llenar con carretillas a algunas de estos lugares para tratar de apartarla de un lado a otro, pero insistimos, con la cantidad de ceniza caído en las últimas horas, es prácticamente imposible mantenerlo limpio todo el tiempo, porque el volcán continúa soltando magma sobre esta zona. Un magma que recordamos que es la buena noticia del día, sigue circulando por las zonas por las que la lava ya había arrasado, ya había destrozado el terreno, por lo tanto no está afectando en demasía a las zonas que estaban amenazadas. En principio se ha extendido muy poco, el desparrame de lava ha sido en esta ocasión, en esta jornada, mínimo. Dentro de un momento escucharemos la rueda de prensa del PVOLCA para ver
la situación en esta jornada? Bueno, esto es las manchas. Estábamos viendo la iglesia de las Manchas hace un momento, una zona también dentro de la zona de exclusión, por la que ahora mismo solo pueden circular los coches autorizados. Les decíamos que la rueda de prensa del Pevolca iba a comenzar a esta hora. Vamos a ver si efectivamente la situación continúa tal y como se la hemos comentado. Está Carmen López ahora mismo dando la rueda de prensa, los detalles técnicos del Pevolca. Vamos a escucharla. Y durante el día de hoy se han registrado 2 superaciones del valor de umbral de alerta en la estación de Fuencaliente entre las 7 y 8 horas y otra en los llanos de Aridane a las 9 horas, que se han ido reduciendo en los últimos periodos horarios. En el resto de estaciones tenemos niveles buenos y razonablemente buenos de calidad de aire, si bien se aprecia una tendencia ascendente generalizada en los valores registrados. En cuanto a las partículas pequeñas, las partículas menores de 10 micras, se mantienen los niveles extremadamente desfavorables en la estación de los llanos de Aridane. Los registros de esta estación han descendido durante la madrugada de hoy para repuntar desde las primeras horas de la mañana, con una media móvil de 24 horas mantenidos en niveles extremadamente desfavorables que reflejan la incidencia por caída de cenizas del volcán y están influenciados por la dinámica eruptiva y por los vientos diarios. Y en el resto de las estaciones los niveles de calidad de aire son buenos y razonablemente buenos. Gracias. Gracias, Carmen. Continuamos ahora con la parte que tiene que ver con la materia de protección civil, donde resaltaremos aquellos hitos más importantes para nosotros y las medidas que se están adoptando al respecto. Bueno, la situación general ocurrida durante el día de ayer, como bien saben, tenemos estos niveles elevados de partículas PM10 que nos obligaron en el día de ayer, a última hora de la tarde de ayer, a emitir ese comunicado de recomendaciones a la población que ya en la rueda de prensa habíamos adelantado y que tienen que ver básicamente con las recomendaciones de permanecer el menor tiempo posible en espacios abiertos y el uso para la población en general de mascarillas FFP2. Los aportes de lava que se están produciendo al sistema han provocado que durante la noche se desplazara esa zona 11, tuviera un aumento en el desplazamiento que veremos a continuación y que continúe el aporte a las zonas o a las coladas 3 y 9. En cuanto a los albergados, tenemos actualmente 455 albergados, 7 menos que en el día de ayer, de los cuales 388 están en Fuencaliente, 67 en los llanos Aridane. Y después tenemos 43 personas dependientes que los tenemos ubicados en instalaciones del Cabildo de La Palma. En cuanto a la meteorología, ya adelantaba Carmen algunos datos, pero bueno, a nosotros nos resulta de interés. Se mantiene el alisio débil con vientos de componente noreste, es decir, tenemos todavía la pluma dirigida hacia el este. Se puede apreciar claramente, sobre todo si estamos en la vertiente oeste. Si bien es verdad que la disipación de esa tendencia se está produciendo desde ya, desde primeras horas de la mañana, y de hecho los vuelos se recuperan a partir de las 3 de la tarde, nos han dicho ya las compañías aéreas que retomaban la actividad aeronáutica en el aeropuerto de La Palma, por lo tanto, en próximos minutos vamos a poder apreciar la llegada de vuelos. La inversión térmica la continuamos teniendo en 1.200 metros aproximadamente, pero la tendencia a lo largo de la tarde del día de hoy y sobre todo mañana es que desaparezca esta Pues se confirma esa tendencia de la que estábamos hablando. Efectivamente, parece que la calidad del aire es mejor y la presencia de ceniza disminuye en el aire. Todas estas cuestiones las van a poder ver a continuación en Telenoticias 1 de la mano de Paco Luis Quintana. Nosotros volvemos mañana en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.